Bendiciones, bendiciones. Pedimos disculpas por un pequeño inconveniente que tuvimos, pero aquí estamos otra vez en el aire, que es una bendición estar siempre hablando de las cosas de Dios. Aquí con el pastor William Rivera de la iglesia la Peña de Orión. Aquí está el logo y pues todos los que están cercanos aquí en la ciudad de Palmdale o Lancaster sean bienvenidos. Y aquí estamos, el pastor va a dar la dirección de la iglesia. Gloria a Dios, hermano, usted tiene la palabra. Amén. Gracias. Pues sean bienvenidos todos. Es un privilegio parte de Dios una vez más poder compartir su bendita y santa palabra, que pues en ella tenemos la vida eterna. El Señor dijo: escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y en este tiempo que ya hemos tomado, queremos desarrollar este tema, ¿verdad? Que lleva por título muchos son los llamados, un poco los escogidos, en palabras del Señor Jesucristo, ¿verdad? El Señor lo dijo cuando se relató lo que es la parábola de la fiesta de las bodas, ¿verdad? Estamos, ¿verdad? Mateo 22 del 1 al 14, ¿verdad? Ahí relata la fiesta de las bodas, que fueron invitados, ¿verdad? Que fueron llamados, pero muchos se excusaron, muchos no quisieron. Entonces el Señor dice al final que muchos son los llamados y pocos los escogidos. En este tiempo que nos queda vamos a desarrollar este tema. Amén. Amén. Amén, bendiciones, gracias. Sí, esta parábola de la fiesta de las bodas, ojalá te sea de bendición, porque el entendimiento que hay en esta escritura, a mí personalmente, hermano pastor, me llama la atención el capítulo 11. Amén. Y el capítulo 14, ¿no? Porque ahí sella verdaderamente lo que muchos a veces nos justificamos diciendo que no, yo soy hijo de Dios, yo no hago daño a nadie, no hago daño, vivo una vida tranquila, dice. No, pero aquí está la explicación concreta, hermano. Amén. ¿Verdad? Gloria a Dios. Y vamos rápidamente, ¿verdad?, a desarrollar este tema. Vamos a ver la diferencia en el que es llamado y el que es escogido. Amén. ¿Verdad? Y esto no lo decide Dios, ¿verdad? No lo decide Dios, lo decidimos nosotros. Sí. Amén. Lo decidimos Amén. nosotros, porque el Señor, nosotros no podíamos salvarnos. Dice que por gracia somos salvos. Así es. Nosotros no podíamos alcanzar el perdón de Dios si no hubiera sido el Señor Jesucristo que nos haya perdonado. Nosotros no, ¿verdad?, podemos creer en el Señor Jesús solamente porque a nosotros nos nació, sino que esto fue obra del Espíritu Santo. Él nos reveló al Cristo de la gloria, por eso hoy estamos en Cristo. Así es. Entonces eso no lo podíamos hacer nosotros, pero ahora que ya somos salvos, ahora que ya conocemos que estamos nacidos de nuevo, ahora que ya tenemos conocimiento de las Escrituras, ahora que ya entendemos lo que es lo espiritual, ahora el Señor, ¿verdad?, en esta parábola nos enseña de que todos, ¿verdad?, a los que Él ha llamado, Él espera que todos, ¿verdad?, seamos los escogidos. Pero lamentablemente ¿verdad?, no, esto ya no viene de parte de Dios. ¿En qué aspecto? De que uno es el que decide solamente quedarse en el llamado o también ser escogidos. Dios no lo decide. Y lo vemos a través de las Escrituras. Lo vemos a través de Mateo 22, capítulo 1 al 14. Es uno el que decide. Y voy a leerte algunos versos para que veamos lo que dice aquí. No lo voy a leer todos los versículos por el tiempo, pero leemos Mateo 22 del 1 al 14. Quiero leerte nada más el 7. Entonces el rey se enfureció y enviando a sus ejércitos destruyó a aquellos asesinos e incendió su ciudad. Luego dijo a sus siervos: la boda
está preparada, pero los que fueron invitados no eran dignos. Y por tanto a las salidas de los caminos invitad a las bodas a cuanto encontréis. Y aquellos siervos salieron por los caminos, reunieron todos los que encontraron, tanto malos como buenos, y el salón de bodas se llenó de comensales. Pero cuando el rey entró a ver a los comensales, vio ahí a uno que no estaba vestido con traje de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin traje de boda? Y él le enmudeció. Entonces el rey dijo a los sirvientes: atadle las manos y los pies y echadlo a las tinieblas de afuera, ahí será el llanto y el crujir de dientes, porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Entonces la invitación estaba, pero habían reglas para entrar a esa boda. Así es. Con traje de gala. Así es. Entonces Así es. podemos decir, ¿verdad? Que, porque está hablando de una parábola de la fiesta de las bodas. Entonces podemos, basándonos a esta escritura, podemos nosotros ver de que todos somos llamados a estar en esa boda, pero lamentablemente no todos quieren pagar el precio. No todos quieren pagar el precio de ese llamado. Así es. ¿Verdad? Muchos quieren, a veces muchos piensan que para ir al cielo o para entrar a estas bodas va a entrar como quiere, como se le dé la gana, aunque viva una vida desordenada, una vida de pecado, una vida mundana, una vida tibia. De ninguna manera. Hay requisitos para esta boda. Así es. No es como las bodas de la tierra, ¿no? Que a veces las personas dicen: por favor, requerimos de todos los invitados que vengan con traje de gala. Entonces están haciendo la invitación porque es algo formal. Así es. Entonces, ¿cuánto más para estas bodas del Cordero? Entonces ahí dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Entonces, ¿quién elige ser escogido? Dios no, somos nosotros. ¿A través de qué? De que debemos de pagar el precio, de que debemos negarnos a nosotros mismos, de que debemos morir a nuestras pasiones bajas, a que nosotros no amemos el mundo y las cosas que hay en el mundo. Entonces, el que está dispuesto a pagar el precio está llenando el requisito para ser escogido. Amén. Pero el que no quiere y quiere vivir una vida como quiera, desordenadamente, tiene el llamado, pero solo se va a quedar llamado. Mi hermano, amén, hermano, amén. Oh, quiera Dios que esta palabra prestes atención, porque una de las cosas que enfureció al rey es que la gente que había sido invitada así es, no aceptó. Tuvieron como cualquier cosa, y era un rey que tenía control y dominio sobre toda la ciudad, sobre todo lo que ellos poseían. Amén. Y dice bien claramente, dice que el capítulo 5 dice: mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otros a sus negocios. Dice en una parábola también el Señor: ¿de qué le sirve al hombre que si gana el mundo entero y al final pierde su alma? Quiero que entiendas que la salvación que hablamos tanto es gratuita, es gratis y proviene solamente de Dios. Llega un final en que esta parábola se va a cumplir al pie de la letra. Ahorita estamos empezando a entrar. Dios está llamando, está abriendo las puertas para que podamos entrar, reconocer nuestra condición de pecado, arrepentirnos y seamos invitados a las bodas del Cordero. Amén. ¿Verdad que Amén. sí, hermano? Gloria a Dios. Amén. Entonces vamos rápidamente a ver la diferencia, ¿verdad? Al que es invitado. Amén. Perdón, al que es llamado a estas bodas y al que es escogido, ¿verdad? La palabra, cuando vemos la palabra llamar, el Señor sigue llamando. El Señor sigue llamando, podemos decir, salvando las almas. El Señor sigue, ¿verdad? Tocando los corazones.
Y el propósito de Dios es que todos, ¿verdad?, podamos entrar a la gloria. Pero lamentablemente, ¿verdad?, no todos deciden servir al Señor, entregar su vida de lleno al Señor. Entonces, la diferencia del llamado, ¿verdad?, que lo usa en esta versión que estamos leyendo de Mateo 22, se usa varias veces en la Biblia. Entonces, en diferentes contextos. Entonces, el que ya el Señor llamó, el que el Señor rescató, lo llamó, ¿verdad? Dice la Biblia que Él nos llamó con un llamamiento santo. Entonces, el llamado del Señor no es algo pasajero, no es algo que tomarlo con ligereza, sino es de atender a ese llamado, porque ese es el inicio que marca nuestro final. Cuando el Señor nos llama al arrepentimiento, cuando el Señor te llamó, cuando estábamos en una condición deplorable, te llamó con un propósito, no solamente para que seas salvo y te quedes nada más en esa posición. Dios quiere que vayamos cada día avanzando, que cada día nosotros entendamos que hay una responsabilidad, que hay un sacrificio que se debe pagar, que hay una negación, que debe haber una negación, que debe de haber una muerte al yo, una muerte a la vida vieja, una negación de hacer mi voluntad. Entonces, Dios nos llamó, pero también Él quiere que nosotros sigamos caminando para que también seamos de esos escogidos. Y me sorprende, ¿verdad?, lo que dice aquí en palabras del Señor Jesucristo. Dice muchos, está hablando de una gran cantidad, muchos, millones son llamados, pero el Señor dice pocos son escogidos. ¿Por qué? ¿Por qué? Son palabras del Señor. El Señor pudo haber dicho muchos son los llamados y son muchos los escogidos, pero ahí la palabra dice son pocos los escogidos. ¿Por qué? Porque el hombre no quiere negarse a sí mismo, no quiere vivir una vida doble, quiere vivir una vida tibia, quiere vivir una vida mundana, aunque conoce de Dios. ¿Cuántos son llamados, han sido llamados por Dios para una vida santa? ¿Cuántos hemos sido llamados por Dios a vivir una vida de negación? Pero muchas veces no queremos, muchas veces las evadimos. Yo puedo decir, yo quiero hasta, por decir, poner un límite. Yo tengo ese llamado, Dios me llamó, pero no es para tanto, no es para fanatizarse, no es para de una vez uno ser exagerado, dicen muchos, pero hay un precio a pagar, porque basándonos a la vida del Señor Jesús, a la vida del Señor, al modelo que debemos de seguir. Él se negó, dice la Biblia que Él, Filipenses capítulo 2, dice que Él se despojó de su gloria, de su divinidad, y tomó cuerpo de hombre y se humilló como siervo, se humilló hasta lo sumo. Entonces hubo un precio que pagar. ¿Para qué? Para que dice nuevamente el versículo de Filipenses, por eso se le concedió un nombre que es sobre todo nombre, en el cual se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Entonces Él vino con un propósito. Entonces el modelo a seguir es a Jesús. O sea, Él ya te llamó, Él ya me llamó a mí, pero no solamente nos vamos a quedar en el llamado, porque muchos quieren ser escogidos, ¿verdad? Podemos decir, yo fui un escogido del Señor. Amén. Es fácil decirlo. Así es. Pero ¿estaremos pagando el precio? Estamos hablando aquí, porque queremos aclarar, estamos hablando aquí de, por ejemplo, del proceso que lleva. Dios te llamó, pero también quieres ser escogido, y tenemos que entrar por la puerta estrecha. Amén. Si quieres ser escogido, Así es. si queremos ser escogidos, tenemos que entrar por la puerta estrecha. Si solamente quieres ser llamado, ahí está la puerta ancha.
donde es. todos quieren Así caminar. es, hermano. Entonces es bien importante que entendamos esto, porque no estamos hablando del escogimiento que el Señor hizo desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Eso es otro tema aparte, ¿verdad? Entonces, pero hoy nos estamos enfocando aquí, ¿verdad? En la decisión que nosotros, que estamos haciendo con el llamado que el Señor nos hizo, ¿verdad? Nos hizo un llamamiento santo, pero ahora necesitamos proseguir, avanzar, para ser de los escogidos. Vuelvo y repito, que esto no es que Dios dice, mi hijo sí me cae bien, esta mi hija sí me cae bien, a este lo voy a escoger. Dios no hace acepción de personas. En Dios no hay hijos favoritos. Dios ya dio su palabra, pero está en nosotros obedecerla o solamente oírla y no obedecerla. Como aquel dice la Biblia que construyó su casa sobre la roca y el que construyó su casa sobre la arena. La diferencia fue de que el que construyó su casa en la roca dice que oyó la palabra pero la puso por obra. El que construyó su casa en la arena oyó la palabra pero no la obedeció. Entonces hay que notar que aquí es un proceso que nosotros decidimos. Quiero vivir una vida agradable, de lleno, sirviéndole, negándome a mí mismo. Por eso la Biblia dice que el Señor dice, ¿verdad? El que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hay un precio que pagar. Pero ¿qué pasa? Muchas veces no nos queremos negar a la vida mundana, no nos queremos negar a hacer nuestras cosas, no queremos negar a hacer nuestra propia voluntad. Y por eso es una vida, ¿verdad?, de pagar un precio para ser de los escogidos. Mi hermano Jorge. Amén, hermano. ¿Sabe qué es lo que me llama la atención, hermano? Que dice que había ya convidados a las bodas. Amén. Los había convidado. A ti cuando te llaman, te invitan a una boda, te dan una tarjeta muy amablemente porque tal vez tú eres una persona ilustre para ellos, te dan. Y eso fue lo que pasó aquí, lo que dice la Escritura. Pero se negaron a ir, lo tomaron como cualquier cosa. El llamado es en general, el llamado en general es al arrepentimiento. Pero lo que pasó aquí es que se negaron y enfureció al rey porque lo habían despreciado a su hijo. Y figurándonos, cuando dice en el primer capítulo, respondió Jesús y les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta para las bodas de su hijo. ¿Quién es el hijo? Jesús. ¿Quién es el rey? Todopoderoso, omnipotente, omnisciente, omnipresente. Es el Dios Padre que está sentado sobre todo en el cielo. Y Él nos invita a venir al conocimiento de su Hijo. Los rechazan. Y Él manda a sus siervos a las calles. Tráiganme a los malos, a los buenos, borrachos, prostitutas, maleantes, lo que sea. Y vienen por millones. Y hay aquí algo bien tremendo que tenemos que empezar a entender, es que en cuanto ellos fueron invitados, el arrepentimiento los vistió de justicia. Y aquel que se infiltró y que no tenía traje, se infiltró así por así a las bodas. ¿Y qué es lo que pasó? Es como, te voy a poner un ejemplo, es como a ti te invitaran a una boda y con las ropas de trabajo de mecánico te fueras a las bodas. Es como si estuvieras insultando a la pareja que se va a casar. Así es, Tenías que limpiarte, lavarte, porque te han invitado ilustremente. Y estamos hablando aquí de Dios, que no quieres aceptar, no quisiste oír a la palabra que verdaderamente tenemos todos en general que arrepentirnos, porque Dios es justo. Él aplica su justicia. Él no da por inocente al culpable. El propósito de haber enviado a su Hijo es de habernos salvado de nuestra maligna condición de vivir. Dice la Biblia en el libro de Pedro que habíamos heredado de nuestros antepasados.
Tenemos que venir al conocimiento, a la misericordia de Dios. Él muy amablemente, amorosamente, a veces no encuentra uno palabras para explicar en la forma que Dios nos trata a nosotros. Ay de nosotros si nos trataras rigurosamente. Ay de nosotros, alguien me dijo una vez, qué bueno que Dios no nos da lo que merecemos y nos da lo que no merecemos. En su justicia nos da el amor, el perdón, la misericordia. Y muchas veces, a veces por el trabajo, el exceso de trabajo o el exceso de acumular riquezas, negamos a Él, no queremos venir a su conocimiento. Sí, es bueno trabajar para mantener, sostener a nuestra familia, pero tienes que prestarle atención al que te da el trabajo, al que te dio la familia. Entender la misericordia de Dios ahora en estos tiempos es bien primordial, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. A muchos llamó, pero la pregunta es esa, te llamó a ti, ¿quieres aceptar aquello que es gratis, gratuitamente? El perdón, la misericordia, las bendiciones de conocerlo a Él. Tuvimos principio, pero no tendremos fin. Ojo a lo que digo, tenemos principio, pero no tenemos fin. Pero también hay un infierno por rechazar la misericordia de Dios. El cielo está dispuesto, pero hay un infierno, y el camino al infierno dice que es ancho. El camino al cielo es angosto y pocos pasarán por ahí, dice. Así es, mi hermano. Por eso el propósito de que nosotros siempre queremos apegarnos a la palabra y además saber de que en palabras del Señor Jesús, ¿verdad? El Señor es claro. Siempre el Señor, cuando Él hablaba con sus discípulos o habló con las personas, con la mujer samaritana, el Señor era claro. El Señor no andaba con escondrijos, no andaba con medias tintas. El Señor era claro, confrontaba a la gente. Y la palabra confrontar no es pelear. Confrontar es decirle la verdad a la persona con sabiduría, pero decirle la verdad. ¿Verdad? Por eso el Señor dijo estas palabras. A la mujer samaritana la confrontó y le dijo, 6 maridos has tenido, pero lo que tienes ahorita no es tu marido. La confrontó con su realidad. Entonces acá también el Señor nos confronta con la realidad. Tu hermano que has creído en el Evangelio, pero vives una vida o estás viviendo una vida totalmente, digamos, despreocupada por tu vida espiritual, que cuando tienes tiempo vas a hacer lo que dice Dios. Hay que tener realmente nosotros mucho cuidado con esto, porque al final puede haber lamento. Ahí la parábola dice que lo llevaron al lugar donde dice llevar a las tinieblas de afuera y será el lloro y el crujir de dientes. Entonces te hicieron el llamado a ti, hermano, hermana, y ese llamado es para que prosigamos, para que nosotros seamos de esos pocos, porque muchos son llamados, pero están muy ocupados con sus quehaceres, con sus afanes. No hay tiempo para lo de Dios, no hay tiempo para tener, qué sé yo, para leer la Escritura, para estar a solas con Dios. No hay tiempo. Tienes el llamado. A veces nos podemos llenar la boca diciendo, yo soy llamado, soy cristiano para la gloria de Dios. Sí, qué bueno, pero no solamente de palabra, tenemos que mostrarlo con hecho. Y para esto quiero leer lo que es la diferencia, por decirlo, el que es llamado. Acuérdate que el verso de las bodas dice que fueron invitados. O sea, no les estaban, digamos, pidiendo algo difícil, sino que simplemente les extendieron la invitación y entonces muchos se excusaron. Pero ahora veamos la diferencia al que no solo tiene llamado, sino va a ser uno de los escogidos. Veamos lo que dice Lucas en el capítulo 9 y versículo 23. Dice la Escritura, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo,
Tome su cruz cada día y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. Hay un precio a pagar. Así es. Muchos no queremos, ¿verdad? No queremos pagar ese precio, no queremos llevar esa cruz. No es una cruz literal, es una negación al ego, al yo, al orgullo, a la arrogancia, a la altivez. Porque déjame decirte que hay mucha altivez en el corazón del hombre. Puede ser que el hombre no conoce de Dios, y aún creyentes que son orgullosos, arrogantes, altivos, nunca se humillan, nunca hay un quebrantamiento. Entonces hay mucho orgullo, pero Dios te dice: ¿quieres ser de los escogidos? Bota ese orgullo, esa arrogancia. Mira mi ejemplo. Dice que Jesús se humilló hasta lo sumo, siendo el Hijo de Dios. Amén. Así es. Y si yo digo que soy hijo de Dios, solamente porque lo digo, pero soy un arrogante, orgulloso, entonces estoy por un camino equivocado. Por eso aquí dice claramente el verso, el Señor, en palabras del Señor: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Se lee fácil. ¿Cuántas veces hemos oído ese verso? Lo hemos leído, lo hemos escuchado, pero ¿cuánto realmente nos estamos practicando esto? Por eso es que ponemos y decimos: esto es el camino para los escogidos. Esto es para aquel que quiere ser escogido. Por eso decía al principio que no es Dios el que decide, somos nosotros. Somos nosotros los que, ¿verdad? Si queremos ser escogidos. Porque en el versículo 24 dice: porque el que quiera salvar su vida la perderá. O sea, ama más su vida que la vida de Cristo, ama más su vida, y por eso prefiere mejor hacer su voluntad. Pero aquel que dice que pierda su vida por causa de él, la ganará. ¿Qué está diciendo esto? Porque hay hombres y mujeres de Dios que ya su vida, ya para ellos, ya no vale. O sea, en estas palabras, como Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Qué palabras tan poderosas. Son fáciles relatarlas, decirlas, pero vivirlas. Por eso es importante. ¿Quieres ser escogido? Aquí está en la palabra. Tenemos que morir. Tenemos que dejar todo orgullo. Probablemente tu servidor te puede decir: no soy él, ¿verdad? El perfecto no soy, el que yo le he alcanzado todo. Yo necesito humillarme más. Amén. Yo necesito reconocer delante de Dios. Amén, sí. Porque muchos pueden decir: sí, está predicando, está enseñando, pero es un orgulloso, porque la gente a veces está bien. Así es. Pero lo más importante es que uno tome actitud delante de Dios, porque no basta solo conocer y saber de Dios. Hay que pagar un precio. Quiero ser escogido, entonces tengo que caminar por el camino angosto, porque yo sé que su final es glorioso. Por ese camino angosto, su final es glorioso. Pero si quiero solo ser llamado, voy a caminar por el camino ancho, que el final va a ser tenebroso y triste. Así es. Mi hermano Jorge. Así es, hermano, así es. También dice en esa escritura que usted leyó, hermano, del Evangelio de Lucas. Amén. Más abajo dice: el que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre y sus ángeles. Amén. Pero el que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre y sus ángeles. Dios es santo. Es imposible de describir su santidad, su bondad y su misericordia. Dice: de tal manera amó Dios al mundo. Él vio la pena, él vio la desgracia de lo que su hijo llevó al madero. Dios no se hizo a un lado, él miró, pero él estaba destinado, porque la Biblia dice que él era el Cordero de Dios, destinado antes de la fundación del mundo. Amén. Muchas veces en nuestra vida, en nuestro cotidiano vivir, prestamos atención más a las cosas triviales de esta vida
y lo ponemos a Dios en segundo lugar. Tú, por ejemplo, que te deslizaste hace tiempo de los caminos del Señor y no vives tranquilo. Yo sé que no vives tranquilo. Te apartaste de las cosas de Dios porque todavía el Espíritu de Dios está dentro de ti. Pero tú tienes que volver o vas a estar afuera donde es el crujir de los dientes también. Dijo mi hermano algo que es tan real. Dijo, de Dios, Dios no hace excepción de personas. Él no mira a nadie, Él no tiene preferidos. Él ha juzgado desde antes de la fundación del mundo ya todo. Lo que pasa es que estamos viniendo a su cumplimiento ya. Él te hace ese llamado, la borrachera, las mujeres, el adulterio, el derroche de las cosas de este mundo. Lo único que están haciendo es arrastrarte más y más al abismo, a donde será destinado toda persona que ha rechazado la grandeza de esta salvación tan grande. El mismo apóstol Pablo declara: ¿cómo podemos rechazar una salvación tan grande? Pedro también lo dice. Esto es algo que es como si yo haya cometido un crimen tremendo y yo esté 100% culpable de toda la obra que hice, y al final de cuentas esté en una corte de justicia y salga alguien y diga: yo pagué ya la deuda de él, así que él lo tiene que pagar. Tanta desgracia que pasó a través de nosotros, que nos unió al pecado más y más. Ahora Dios nos ofrece una vida para salir gratuitamente de todo ese vicio, de toda esa maldad en la cual fuimos introducidos y nos introducimos nosotros mismos ahora. Y ese es el llamado que te hace el Señor, que salgamos de esa vida, que entendamos que Dios es justo. Dice su palabra que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Has debido, ¿quién no ha leído, quién no ha sabido lo que ocurrió en Sodoma y Gomorra? Y hoy estamos viviendo peores tiempos, y de ahí, de esos tiempos, te está llamando el Señor. Tú que no conoces las cosas de Dios, de ahí te quiere sacar Dios. De ahí te quiere sacar de esa vida que te tiene controlada, que en vez de salir has acudido a otro vicio, y ese vicio te ha llevado a otro vicio. Porque esa es la tristeza del hombre, que para salir de un vicio entramos a otro, y al final de cuentas, como dice la Escritura en un proverbio, dice: todos los caminos que al hombre le parecen rectos, su final es destrucción. Tenemos que evitar esas cosas. A ti que te deslizaste de las cosas de Dios, y hay algunos, desgraciadamente, que ya totalmente ya no quieren volver, han hecho que a través de la vida de ellos blasfemen el nombre del Señor. Y tú que no has conocido hasta el día de hoy las cosas de Dios, a ti es ese llamado. Te está invitando Él, el Dios de la gloria, a que vengas a las bodas del Cordero. Gloria a Dios. Estamos invitados a la fiesta, a las bodas del Cordero. Amén. Y esta invitación, este llamado es para todos, pero también hay requisitos, ¿verdad?, que se deben de llenar, ¿verdad?, por decir de esa manera. Pero aquí lo sorprendente es: ¿por qué hay tan pocos escogidos? ¿Por qué? O sea, si digamos, el Señor lo dijo hace más de 2000 años. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Entonces tal vez alguien dice: yo quiero ser de los escogidos del Señor. El Señor sabe que yo soy, su hijo bien portado, su hija bien portada. No se trata aquí de que eres bien portado o mal portado, porque no estamos hablando de algo terrenal. Aquí se trata de obedecer lo que Dios dice. O sea, porque uno dice: yo soy escogido porque me estoy portando bien. Pero ¿qué es portarte bien, verdad? ¿Qué es portarte bien? ¿Verdad? Como le preguntaron a un niño. El niño, el papá le dijo: hijo, pórtate bien. Mira lo que estás haciendo. Y el hijo le dice al padre: papá, explícame tú qué es portarme bien.
El papá no hay que contestarle. Porque a veces decimos cosas nomás, pórtate bien, sí, pero explícame qué es portarme bien. Amén. Si portarme bien es brincar en las mesas y en las sillas, yo lo hago. Pero es explicarle, portarte bien es que respetes la casa ajena, que no estés tocando, que no te estés metiendo en los cuartos, que no estés pidiendo y pidiendo algo que no es tu casa, por decir algo. Entonces aquí el Señor, ¿verdad? Aquí el Señor está, es claro lo que dice, ¿verdad? ¿Por qué hay tan pocos escogidos? ¿Por qué? Y lo sorprendente es que el Señor lo dijo. Entonces te llevo a otra escritura, ¿no? ¿Verdad? Es importante estar nosotros basados a la palabra, y lo que dice también en el Evangelio de Lucas, dice en el capítulo 14, versículo 25 al 27, mira lo que dice. Dice, hay que poner bastante énfasis en esto. Dice grandes, escucha la palabra, no dice pocos, no dice unos cuantos, dice claramente la palabra, y grandes multitudes le acompañaban, y él volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Entonces son palabras fuertes esto. Y estos versos muchos los han malinterpretado. Muchos por no, qué sé yo, tener la luz del Espíritu, que alguien se lo explique, lo entienden literalmente. ¿Verdad? Dice, voy a aborrecer a mi mamá. Desde hoy, madre, te aborrezco. No, eso no estaba diciendo el Señor. Porque el Señor dice que honremos a nuestros padres, porque es un mandamiento con promesa. Honra a tu padre, a tu madre, para que tengas larga vida sobre la tierra. Bueno, entonces, ¿aquí de qué está hablando? Aquí está hablando de orden, de prioridades. De eso está hablando el Señor. Que yo debo de amar más al Señor que a mi papá y a mi mamá. Yo respeto a mi madre, la amo, pero yo amo más al Señor. Orden de prioridades. A mis hermanos, a mi esposa, a mis hijos, ahí dice claramente el verso. Entonces dice el Señor, si no estás en esa posición, no puedes llamarte mi discípulo. Estamos hablando, como podemos parafrasear, no vas a ser de los escogidos, porque hay un precio a pagar, ahí está tan claro. Dice que grandes multitudes le seguían. Cuando el Señor dijo esto, muchos lo dejaron. Así es. De hecho, hay otro verso que dice la Biblia, que el Señor les dijo a ustedes, porque hay una versión más fuerte, y esto no le gusta a los religiosos. Así es. Esto no le gusta a la gente que está acostumbrada a ser un evangélico religioso, ¿verdad? Cuando esto que el Señor dijo, hay una versión de la Biblia que el Señor dijo, ustedes me siguen porque les doy de hartar. Porque había gente que nomás estaba ahí porque les daban de comer. Así es. ¿Verdad? Y entonces el Señor, volviéndose a la multitud, les dijo las palabras que están aquí. Les dijo el Señor, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, porque probablemente, y lo vemos hoy en la actualidad, a veces hay creyentes, sea hombre o sea mujer, que a veces cuando de repente sus padres lo amenazan y le dicen que lo van a desheredar, si tú sigues siendo cristiano te desheredamos. ¿Y qué haces? Dice, ok, está bien, pues renuncio a eso, pero yo quiero mi herencia. Entonces no amas. Amén, amén. Entonces no amas, no vas a ser de los escogidos. Amén. Te voy a quitar del testamento, porque desde que te volviste cristiano, nos hace, ahora ya no estás con nosotros como antes, ya no nos visitas, tampoco es de abandonar a la familia. Hay un balance. Aquí estamos hablando orden de prioridades. Así es. No es que literalmente voy a aborrecer a mi esposa. Te aborrezco, mujer. No. Hay que entender la palabra. Amén. Entonces es importante. Y lo sorprendente es porque hay pocos escogidos. Por lo mismo, porque nadie queremos pagar el precio. Muchos, con todo el respeto que se merecen, pero muchos dicen, yo adoro a mi madre.
Y esa palabra está muy mal, porque el Así único es. que merece adoración es Dios. Así es. El único que merece adoración es Dios. La madre hay que amarla así, hay que respetarla, hay que proveerle, hay que honrarla, claro que sí. Pero no vamos, estamos hablando orden de prioridades. Así es. Entonces aquí es clara la palabra, pocos son los escogidos. Entonces cuando dice estas palabras el Señor, hermano, no me lo imagino. Estoy seguro que esas multitudes se disminuyeron. Ya se bajó la congregación del Señor. Juan capítulo 6, en su versículo 66, el Señor, nuevamente estamos hablando de pagar un precio para ser escogidos. El Señor le habló a un grupo de sus discípulos y les dijo: es necesario que coma mi cuerpo y beba mi sangre. Y dice la Biblia que desde ese momento muchos de sus discípulos lo abandonaron. No entendieron lo que el Señor les dijo. Amén, amén. No entendieron. Como hoy en día hay cristianos que se está en la Biblia lo que se les está explicando, pero se escandalizan y dicen: no, ustedes se torcieron, ustedes sí ya se fueron por otro. No, hermanas, lo que pasa es que no escudriñan las Escrituras. ¿Qué les decía el Señor ahí? Les estaba hablando de su muerte. Les estaba hablando de su muerte, que Él ya les había anunciado que Él iba a aparecer con los principales y los sacerdotes. Ya les había explicado. Pero más sin embargo les estaba hablando que iban a conmemorar su muerte, a participar del vino, de participar del pan, que no es como dice la iglesia imperial, que literalmente es el cuerpo de Jesús, que literalmente la sangre. Eso es una gran mentira. Es una representación nomás, pero no es literal. Entonces, que estas palabras para estos discípulos fue prácticamente que los definió. Por eso es importante que estamos hablando que son pocos los escogidos. Hay quienes no quieren pagar el precio. Hay quienes no quieren meterse de lleno con Dios. Hay quienes quieren estar en la orillita nada más. Yo nada más voy, oigo y ya me voy. No quiero nada responsabilidad. No quiero participar en esto. No, nada de esto. Yo solo oigo la palabra y me voy y después vive como se da la gana. Entonces hay que pagar un precio. Es importante que estar bajo autoridad. Muchos cristianos no quieren estar bajo autoridad. No quieren ni que le pregunten, hermano. Cuando alguien está pagando un precio y es discípulo, hermano, se le pregunta, hermano, con libertad. Le puede decir: hermano, no te vimos en el discipulado. Hermano, ¿qué pasó? No hubo una llamada. El discípulo va a contestar con normalidad y respeto y va a decir: por esto y esto. Pero el que no es discípulo va a decir: ¿a usted qué le importa mi vida? ¿Por qué se mete en mi vida? Así hay muchos cristianos. Así es. Porque simplemente quieren quedarse solos de llamados. Así es. Le dejo el tema a mi hermano. Amén. Y no escogidos, porque es más claro, la palabra de Dios está bien explícita, ¿no? Hoy día el llamado que te hace el Señor, Amén. Nosotros, el llamado que te hace el Señor es primeramente el llamado al arrepentimiento. Eso te quita las ropas sucias de que puedes entrar a las bodas del Cordero, ¿no? Porque más adelante después vamos a explicar a ti que tal vez no puedes entender cuáles son las bodas del Cordero, ¿no? Porque déjame decirte que hay un evento que estamos esperando nosotros, de que vamos a ser invitados para las bodas del Cordero. Ahí van a estar en un número incontable, que no existe computadora en el mundo para poder numerar cuántos van a estar allá. Pero también de la misma forma, tristemente te digo que va a haber un número también de incontables que van a pasar al otro lado, donde es el crujir de los dientes por haber rechazado el Evangelio de la paz, el Evangelio. Aquí no lo tomes el Evangelio como una política, porque no estamos hablando de que no tienes que aceptarlo al Señor. El Señor no padece de egocentrismo. El Señor en su amor nos llama al arrepentimiento, a que haya un cambio de vida en nosotros. A Él le place ver que nuestros hogares estén bien, sólidos, armados, edificados en la roca que Él es. Él es la roca de nuestra salvación. Por eso le dijo a Pedro, ¿no? Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las
puertas del Hades no van a prevalecer en contra de ella. Sobre esta roca, si tu fundamento, tu hogar, tus negocios y todo lo que tengas está en la roca, vas a tener éxito. Vas a tener éxito. Dios va a extender su mano. Dios va a extender su mano. El sábado pasado mi hermana, la esposa de mi pastor, predicó diciendo, poniendo de ejemplo a un hombre que era despreciado, pero él era ilustre ante los ojos de Dios. Se llamaba Jabez. Y él le oró al Señor, viendo la condición que nació rechazado de su madre. Tal vez tú eres rechazado, tal vez tú naciste afuera del matrimonio. Hablemos concretamente y santamente, ¿no? Y quiere Dios adoptarte, porque dice la Biblia, he aquí los que vinieron al Señor fueron constituidos hijos de Dios. No todos son hijos de Dios, son creación de Dios. Pero para ser hijo de Dios tienes que venir a conocer al Hijo, al que dio su vida por ti. Y esto es un proceso, esto es un precio que pagar. Y dijo el Señor, mi carga es ligera y libre de llevar. O sea que no te está pidiendo a ti tu dinero, no te está pidiendo tus fortunas, como aquel muchacho que se le acercó, no, maestro, ¿qué debo hacer para heredar el reino de los cielos? El Señor lo miró y le dijo, vende todas tus cosas y sígueme. Y él lo negó, dijo, porque se fue, dice, porque era muy rico. Y también otro muchacho le dijo, Señor, te quiero seguir, pero voy a enterrar a mi madre y a mi padre primero. O sea, quería esperar que el padre y la madre mueran y después seguirlo al Señor. Esto no es cuando a ti te da la gana, es cuando Dios te hace el llamamiento. Yo le doy gracias a Dios porque en el momento que a mí me llamó Él, acepté. Reconocí mi condición en la cual estaba viviendo, atado en el alcoholismo, siguiendo los pasos de mis antepasados, siendo controlado por pasiones bajas, vergonzosas. Pero cuando yo vine al conocimiento de Él, Él me libró de todo. Él me libró del alcoholismo, Él me libró de las pasiones bajas. Y eso es lo que te hace el llamamiento Él. Ven a las bodas. Él quiere cambiarte tus vestiduras, Él quiere limpiarte. Ese es el precio que tienes que pagar, aceptar lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Él quiere cambiar tu vida, Él quiere asentar tu hogar, que seas, por decir, la envidia de donde vives, decir, este hombre yo no sé cómo lo ha hecho, esta mujer yo no sé ni cómo la hace, tenía un hogar desbaratado, pero mira ahora cómo está. Es de envidiar la vida que lleva ahora. Él o ella ha dejado el alcoholismo, él ha dejado los vicios, él y ella tienen un nuevo trato con sus hijos lo admiran, sus hijos lo admiran al padre. En cuanto viene del trabajo, salen los hijos a recibir al padre. Esa es la vida que quiere el Señor cambiar en cada uno de nosotros. Quiere que mientras estemos en esta peregrinación de este mundo, demos ejemplo de cómo vivir, demos ejemplo de cómo Dios puede cambiar nuestras actitudes, nuestra vida. Quiere darnos un nuevo comienzo porque Él es poderoso para hacerlo. Él quiere darnos un nuevo comienzo y que seamos ejemplo para otros. ¿Qué más se te puede decir? La Escritura está bien clara. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Amén. Amén, hermano. Y damos la gloria y la honra al Señor, ¿verdad? Porque Dios nos permite, ¿verdad?, exponer estos temas a través de estos medios. Y yo sé que hay muchas personas, hay bastante necesidad, hay muchas almas, hay muchos que a veces se preguntan, ¿verdad?, que piensan y dicen, es difícil servir a Dios, es difícil entrar al reino de los cielos. No necesariamente, porque estamos viendo aquí que para uno calificar y ser elegido hay requisitos, pero los podemos llevar
dice la Biblia que el Señor no nos da una carga más de la que no podamos llevar. Entonces, otro punto importante aquí para aquel que quiere ser el que va a ser escogido, es que debe de demostrar con su vida 100% de que vive para Dios. Debe haber una obediencia al 100%, no una obediencia a medias. El llamado probablemente está obedeciendo a medias y lo que mejor le parece, lo que le conviene nada más. Pero cuando ya es de pagar un precio, dice, yo allá no. Entonces solamente te vas a quedar el llamado, ¿verdad? Es decir, me llamó el Señor, pero no quise, digamos, pagar el precio. En este caso, ¿verdad? Hay un precio a pagar. Entonces, ¿por qué decimos debe haber obediencia al 100%? Porque hubieron hombres de Dios, por así decirlo, en la Biblia está registrado, de hombres que conocieron, tuvieron el llamado. Es más, hubo un hombre que no solamente fue llamado a ser un rey, iba a ser rey de Israel, iba a ser confirmado por el profeta Samuel, pero obedeció el mandato de Dios, sí, pero a medias. Dios le dio una orden y él obedeció a medias. Y por eso dice la Biblia que él fue desechado, dice la Biblia. Entonces, podemos decir yo, ¿verdad? Obedezco a Dios en lo que puedo. No en lo que pueda, sino en lo que Dios dice. Obediencia 100% al Señor, en su palabra. Entonces, por eso es importante, ¿verdad? Dice la Biblia que nos sometamos a las autoridades establecidas por Dios, porque fueron puestas por Dios, y el que se revela a la autoridad puesta por Dios, a lo ordenado por Dios se revela. Entonces, ¿por qué menciono este verso que está en Romanos? Parece que es capítulo 12 o 13, pero ¿por qué dice esto? Porque muchos no queremos someternos a una autoridad. Muchos queremos ser ambulantes, queremos ser cristianos, pero no tener autoridad sobre nosotros. No queremos tener una autoridad, por ejemplo, autoridad hay en todos lugares. Salimos a la calle, ahí está la autoridad. ¿Qué pasa si yo me paso un semáforo en rojo? Hay autoridad, en la escuela hay autoridad, donde vas a comprar tu comida hay autoridad. Yo no puedo llegar como cristiano y decir, soy hijo de Dios y me voy a llevar toda esta mercancía sin pagar. A la cárcel voy a ir a parar, porque hay autoridad, tengo que obedecer. En la iglesia del Señor hay autoridad también, pero a veces muchos cristianos no aceptan la autoridad del ministro que Dios ha delegado. Dice, es un hermanito, pero ahí está el hermano, y a veces hasta le falta el respeto. Entonces, ¿qué está señalando con eso? Que no te sometes a la autoridad. Así le decían los hermanos de David, ¿verdad? Y que no, o sea, lo despreciaron, lo menospreciaban. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Que cuando nosotros queremos ser escogidos, debemos de someternos a la autoridad. Ejemplo, nuevamente, Jesús. Él estaba sometido a la autoridad del Padre. Él vino a hacer la voluntad del Padre. Sus hermanos le dijeron, ve y sube a la fiesta. Y el Señor les dijo, el tiempo de ustedes siempre está presto, pero el mío no. Yo me muevo bajo la voluntad de mi Padre. Porque yo no vine a la tierra a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Amén. Entonces, si nosotros queremos ser de los escogidos, sometámonos a la autoridad. No maldigamos a la autoridad. No nos rebelemos con la autoridad. Entonces, Saúl iba a ser confirmado como rey, pero dice la Biblia que actuó locamente y fue desechado por Dios. Es un ejemplo que tomamos de acá, porque para ser escogido hay un precio a pagar, no a medias, porque la Biblia dice que los tibios van a ser vomitados. Entonces, asegurémonos, para ir terminando este tema y redondearlo, asegúrate, hermano o hermana, que seas el elegido, que seamos los elegidos. Asegurémonos que seamos elegidos, porque no es garantía, no es ninguna garantía que porque tienes, digamos, los dones o las capacidades que Dios nos ha dado para predicar, para enseñar, para imponer manos y la gente se sana, para, qué sé yo, los dones espirituales, que el Señor me usa en esto y lo otro y acá. ¡Qué bueno! Gracias a Dios son dones y capacidades que Dios nos ha dado, pero eso no es garantía.
Porque puedo yo ser un gran desobediente. Puedo yo estar hoy profetizando en la iglesia y llegando a la casa estoy maldiciendo. Entonces no es garantía, tengo que estar en un sometimiento. Asegúrate que seas de los elegidos. Asegurémonos que seamos de los elegidos. Sometámonos. No pongamos nuestra mirada en otros. No estemos diciendo por qué a él o a ella no le dicen. Yo tengo que hacer lo que Dios me dice a mí. Entonces es importante que nosotros, si queremos ser elegidos, tenemos que pagar este precio. No te quedes solo con el llamado. Amén. No nos quedemos solo con el llamado. Amén. Por eso es que este verso muchos hasta lo recitan. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Cuando venga un problema en una qué sé, una iglesia, en un trabajo, donde sea. Sí, muchos son los llamados, pocos los escogidos, pero no saben explicarle a la gente de que hay un precio que pagar para el escogido, ¿verdad? Y recalcamos una vez más, esto no los elige Dios, somos nosotros los que decidimos. Así es. Somos nosotros. ¿Qué tan sometido quiero estar al Señor? ¿Qué tan sometido quiero estar a su palabra? ¿Qué tan sometido quiero estar a su Espíritu Santo? Que Él me guíe. Él me va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Entonces, ahí se demuestra una obediencia 100%. Entonces, asegúrate que seas elegido. Y si no, corramos al Señor. Vayamos al Señor. Amén. Y enmendemos nuestros caminos delante de Dios. Porque, vuelvo y repito, son miles y miles, si no es que millones, que el Señor les hizo llamar. Todos los que el Señor ha llamado los ha invitado a esta fiesta. Pero en el caminar, en las decisiones que tú y yo tomemos en este caminar con el Señor, va a marcar nuestra diferencia. Si quiero entrar a las bodas y quiero estar en esas bodas, tengo que apegarme a los requisitos, a las reglas. Si no, no quiero que pase como lo que dice. ¿Y tú, amigo, qué haces aquí? Amén. Es terrible, ¿no? Amén, hermano. Es terrible que lo avergüencen. Sí. Y diga, tú, no, es como aquel que está en una carrera y ¿verdad? Quiere acortar el camino y se va por otro lado, va a ser descalificado. Así es. Entonces es importante, ¿verdad? Ya te llamó el Señor, ahora paguemos el precio para ser de sus elegidos. Así es. Mi hermano Jorge. Amén, hermano, amén. Hablando sí de las autoridades que el hermano habló, muchas veces nosotros los padres damos un ejemplo horrendo a nuestros hijos. Empezamos a maldecir a las autoridades y eso hace que nuestros hijos se vuelvan unos delincuentes que no tienen respeto a la autoridad. Pero cuando tú vienes a conocer la voluntad de Dios, tú empiezas por ahí a respetar y eres el ejemplo en la casa. Él empieza por la casa. Dios siempre empieza trabajando por la casa, por el hogar. Él se presenta a ti para que tú seas el que lleve las buenas nuevas al hogar. Seas un ejemplo. Seas una madre verdaderamente una mujer virtuosa. Y un padre que sepa verdaderamente enseñar a amar, a respetar. Porque nuestros hijos a veces se descarrían y es por culpa de nosotros. Porque nunca hemos dado un buen ejemplo. Nunca hemos sido alguien que ellos nos hayan admirado. No, eso tiene que comenzar por ahí adentro, porque el Señor siempre empieza de adentro para afuera. Él nunca hace las cosas de afuera para adentro. En nuestro hogar tiene que ser bien. Tú que estás pasando dificultades, tal vez estás a punto de perder tu hogar por tus borracheras, tus violencias que tienes en el hogar. A ti te está llamando el Señor. Tú eres un llamado, pero el precio que tienes que pagar es ese. Vestirte, limpiarte, que Él te limpie. Con hisopo de su sangre, que Él te lave. Para esto apareció el Hijo de Dios, dice una escritura, para destruir las obras del diablo. Deja que Él destruya las obras del diablo en tu vida. Este es un mensaje para que vuelvas a la cordura, para que vuelvas a recapacitar. La vida que estás llevando no te está conduciendo a ningún lugar, solamente estás cavando el hoyo más y más. Y lo peor, tienes familiares que te están viendo. Es un precio que pagar y ese precio es hermoso. Tienes que rendirle a Él toda tu vida. Amén. Amén.
cerramos, ¿verdad? este tiempo dándole gracias a Dios y dándole gracias también a los que escuchan esta palabra, ¿verdad? Que esto no es, ¿verdad?, dirigido especialmente a alguien en especial. Esto es para todos. La palabra de Dios es para todos y cada uno de nosotros sabemos cómo está nuestra vida, en qué condición estamos, en qué posición estamos. Entonces Dios envía su palabra, ¿verdad? Y nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Así que es nuestro deseo, amigo, hermano, que nosotros tomemos en cuenta lo que Dios dice, que tomemos muy en cuenta lo que el Señor dice. Entonces, queremos seguir con fidelidad al Señor Jesús, sigamos sus pisadas, ¿verdad? Vivamos como Él vivió, hagamos lo que Él hizo la voluntad del Padre, obedeció al Padre. Entonces, el llamado es a cada uno de nosotros. No te quedes solo con ser llamado. Amén. No te conformes con quedarte nomás llamado y poder tal vez hasta enorgullecerte, decir soy hijo de Dios, soy hija de Dios. Qué bueno. Pero no basta solo eso. Hay que avanzar. Hay que llegar hasta donde Dios, hasta donde el Señor Jesús llegó. Él venció y está sentado en el trono de gloria. Y Él dice que nosotros somos más que vencedores, ¿verdad? Lleguemos a ese ejemplo y vivamos y practiquemos la vida de Jesús. Porque, y tal vez, muchas veces el Espíritu Santo nos va a hablar cuando está agradado con nosotros, el Espíritu de Dios. Porque la Biblia dice que Jesús, ya para terminar, Jesús, cuando iba a ser bautizado en el Jordán, dice la Biblia, que Juan el Bautista le dijo, Señor, tú vienes a mí, si yo ni soy digno de desatar las correas de tus sandalias, tú debes de bautizarme. Pero ¿qué dijo nuestro bendito y amado Jesús? Dijo, Juan, es necesario que bautízame, es necesario que se cumpla toda justicia de mi Padre. Jesús no se bautizó por perdón de pecados, porque Él no cometió pecado. Jesús se bautizó para cumplir la justicia de Dios. Aleluya. Y dice la Biblia que cuando Él fue bautizado, dice que se abrieron los cielos. Y dice que se oyó una voz. Y dijo, este es mi Hijo amado, en el cual mi alma se complace, porque siempre hace lo que yo le digo. Cuando nosotros obedecemos a Dios, cuando nosotros estamos de lleno obedeciendo a Dios, ten por seguro que tú eres un elegido de Él. Ten por seguro y mantengámonos ahí, mantengámonos. Eso es cuando Dios nos dice o nos habla a través de su Espíritu y te pueda decir el Espíritu Santo, porque Él es Dios, te puede decir, hijo, me agradas lo que haces. Me agrada, es de mi agrado. Qué maravilloso. Por eso es importante, no nos quedemos solo con el llamado, avancemos. Por eso vuelvo y repito, los dones, las capacidades, los ministerios son de Dios. Por misericordia lo ha dado. Pero eso no es garantía, porque ya soy pastor, porque ya soy profeta, soy evangelista, yo ya la hice. No, es más responsabilidad todavía. Tenemos que agradar a Dios. Esta palabra es para todos, parejo. Entonces, solamente que Dios ha tenido misericordia de uno, de ponerlo en ese lugar. Pero si uno se descuida, también Dios tiene uno mejor. ¿Qué le pasó a Saúl? ¿Verdad? Se dijo el profeta Samuel, ya por cuanto tú no obedeciste el mandato de Dios, Dios se buscó uno mejor que tú. Mire qué tremendo eso. O sea, que no nos la creamos. Busquemos el ser los elegidos de Dios. Que Dios te bendiga grandemente. Aleluya. Que Dios te guarde. Estamos en la ciudad de Pandel, en la Iglesia de Cristo, Peña de Oreb, Ministerio de Benecer, en el Antílope Valley. Aparecen unos números de teléfono ahí. Si tú gustas llamarnos para oración, para un consejo, o deseas venir a congregarte, a escuchar la palabra, estamos a la orden. Que Dios te bendiga, mi hermano. Nos despedimos. Gracias, Padre Santo. Que esta palabra caiga en buena tierra, Señor. Aleluya. Ayuda, Señor, aquel Bendito que tiene Dios. el corazón contrito y humillado, Sí, a que Señor. vengan, Señor, Así al sea. conocimiento de tu Hijo. Gracias. En el nombre Amén. de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.